judicial, la reforma judicial. Saludo con mucho gusto al doctor Rodrigo Soto Morales, abogado especialista en Derecho Aeronáutico y en Derecho de Seguridad Nacional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Bienvenido al programa, doctor. A ver, hablemos en términos concretos. El presidente, de hecho, como que se burló de este paro, que no tendría un impacto en la población y que yo tengo la impresión, Rodrigo, que Andrés Manuel López Obrador siente que hasta le ayuda a convencer al electorado y en cierta forma a los legisladores que hay que hacer esta reforma, porque se vuelven enemigos de la nación, porque ahora ya no trabajan la rama judicial. ¿Sí me entiendes? A lo mejor les sale el tiro por la culata. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Un saludo, Ana María, a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, yo creo que hay que saber distinguir en la maraña de declaraciones que está generando el tema, porque obviamente es un tema de interés general, y afirmar, creo que sin ambages, que un error intelectual que hay constantemente en la narrativa política populista es tomar la parte por el todo o el todo por una parte. Y cuando se estudian las cosas se tiene que ir parte por parte. Es decir, es necesaria una reforma judicial y es necesario que el Poder Judicial funcione mejor para garantizar y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y también hacer efectivas las responsabilidades de las autoridades. Sí. Yo creo que la respuesta sin ambages es sí. El problema de este gobierno no son sus qués, son sus cómos. Ya lo hemos platicado en otras entrevistas. Y el cómo que está proponiendo el presidente desde febrero es abiertamente y frontalmente contrario a la letra y al espíritu de nuestra Constitución, tomando en cuenta que nuestra Constitución se ha ido fraguando y consolidando en su ideal de país desde 1917. Y desde el punto de vista material, la Constitución es el documento político, antes que jurídico, que ordena la convivencia de todos los mexicanos. No olvidemos que el presidente, desde que ha asumido el poder, ha buscado estos golpes frontales, porque no olvidemos que la formación ideológica y política del presidente tiene sus raíces en el marxismo, que es una filosofía política que establece que a través del choque de dos posturas antagonistas saldrá, siguiendo la dialéctica hegeliana, que es el filósofo preferido de Hegel de los marxistas, saliendo un nuevo estado de cosas, una síntesis. Y así es como ha venido ejerciendo el poder. Entonces, pero a ver, ahí te detengo. Claramente han vinculado el tema del apoyo popular a esta reforma judicial. Y es tomar la parte por el todo, Ana María, sí, justo para allá iba. Es que asumiendo que esto va a mejorar la democracia en México. Entonces, para poder demostrar que no es cierto eso, hay que empezar a hablar sobre el impacto. ¿Cuál es el impacto? Es correcto. De esta El esta impacto reforma? Primero es que se fortalece una mentira y se busca hacer creer a la población que algo que es pernicioso para el Estado mexicano está legitimado por una votación que es solo un momento y una parte de la organización del Estado mexicano. La democracia, Ana María, y por eso el primer impacto sería la democracia que existe en México, no se agota el día de las elecciones y en la jornada electoral. La democracia también se alimenta de dos factores: de la pluralidad en la participación de los actores políticos y de poder, y también en el equilibrio de esos poderes. Y estos dos elementos es los que están siendo impactados ya de forma real por las acciones no solo del presidente, sino de sus operadores políticos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadoras, y ahora sin un poder de facto material, con un poder mediático real preparatorio por la presidenta electa al secundar con sus declaraciones este impacto. Por lo tanto, no hay que caer en la falacia maniquea de que este es un tema de corruptos contra buenos. No, es un tema de hacer bien las cosas y de preservar dos ideas muy claras con relación a una reforma judicial: la imparcialidad sin perder el equilibrio de poderes. Sí. Se está yendo contra el 39, contra el 40 y contra el 41 constitucional.
donde se manipula es entender la soberanía del pueblo o que reside en el pueblo, que manda el artículo 39 y que tiene en todo momento cambiar la forma de gobierno. Ojo, no el equilibrio de poderes. Porque bien dice el 40 constitucional que la república debe ser representativa. Y si hay una sobrerepresentación, se ataca este aspecto de este artículo. Dice que debe ser democrático. Claramente, si rompo el equilibrio de poderes y tengo una sobrerepresentación, se ataca a la pluralidad y, en consecuencia, a la democracia. Sí. Y por último, el artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Y estamos viendo que al vulnerar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, al hacerlo sujeto de intereses de terceros a través de un proceso de elecciones o al poner en esa función a gente sin la preparación y la capacidad técnica para desempeñarlo correctamente, sí, se hace un daño a toda la población. ¿Qué significa en realidad? O sea, en la práctica, ¿cómo puede impactar esto a corto plazo a la población? Yo mantengo la esperanza de que la batalla no está perdida. Quedan dos instancias institucionales de por medio, Ana María. La primera, la resolución del Consejo General del INE el próximo viernes. Distingamos, y tú lo acabas de hacer al introducir la nota, Andrés Manuel López Obrador estaba en una situación y está distinta a la que va a estar Claudia Sheinbaum. Y yo lo que quiero subrayar justo es contrarrestar esa narrativa de las batallas perdidas. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador. Y ha demostrado con ciertos matices en el nombramiento del gabinete, una línea política distinta de lo que será su administración, como se está, según en algunas notas periodísticas, perfilando también en el tema de seguridad, que es para el que vamos. El impacto de la inversión. Si no se dan unas mínimas garantías de institucionalidad, el riesgo para poner un capital, para generar mayor riqueza por parte de particulares, sean nacionales o sean extranjeros, obviamente está aumentando. Y digo está porque el acto de las calificadoras de ayer por la tarde ya está consumado. Y eso va a traer como consecuencia un déficit de ingresos a la administración pública. No olvidemos que el éxito electoral, por eso digo que la jornada electoral solo es un momento en el Estado y en la democracia mexicana, no lo agota todo, vive de las ayudas existenciales en el caso del partido que está en el poder y que quiere constituir un nuevo régimen. Si no hay inversión, consecuentemente, no habrá la proporción de impuestos que pueda sostener ese aparato y esa máquina asistencialista. Por eso lo tendría que pensar dos veces la presidenta para saber qué tipo de bomba de relojería está recibiendo en tema financiero y presupuestario, incluso para mantener la viabilidad de su poder. Escarmentemos en cabeza ajena, está a la vista de todo lo que está pasando en Venezuela y sabemos que la dependencia económica y política que tenemos por la interrelación con nuestros vecinos de Norteamérica, por más que se proponga la narrativa de la soberanía, en los hechos impacta en la estabilidad financiera y macroeconómica de nuestro país. Sí. Y de hecho, pues hay que ver cómo se va a ir desarrollando este argumento o qué impacto podría tener en las decisiones que se van a tomar en septiembre los legisladores. ¿Sí? Es muy interesante tu análisis del impacto. Hay que interpelar a los legisladores en conciencia, hay que interpelar a los consejeros del INE, hacerle ver que el Estado mexicano no es prerrogativa de una sola persona, aunque sea la persona sobre la que recae el poder ejecutivo. Y hay que interpelar a todos los factores reales de poder, tanto económico como incluso armado y político, como jurisdiccional de este país, para que en un sano ejercicio, aprovechando la crisis constitucional en ciernes que tenemos, pueda haber un resultado positivo, porque sí es cierto, también hay que reconocerlo, que hace falta una reforma al Poder Judicial. Sí, hace falta. Doctor Rodrigo Soto Morales, abogado especialista en Derecho Aeronáutico y Derecho de Seguridad Nacional, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. No sabes cómo te agradezco que nos acompañes esta noche en Gabinete de Seguridad. Es un gusto, Ana María. Un saludo a ti, muy cariñoso, y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. De hecho, interesante este comentario que hace, lo vincula a
a esta preocupación de qué impacto podría tener en la gobernabilidad en el país y si es o no una amenaza a la seguridad nacional, las decisiones que está haciendo el presidente. Es momento de una pausa, pero antes les comparto la siguiente frase de Samuel Butler, escritor, compositor y filósofo inglés que realizó estudios sobre el pensamiento evolucionista, y es que dice: es preferible una paz injusta a una guerra justa. Regresamos.